del ciclo de que comienza esta tarde, con el título genérico de las otras ciencias, y la Casa de Oro del Mediterráneo ha querido aceptaros, puesto que se dan muchísimas charlas todos los meses. Pero hasta ahora no se había abordado un tema tan fascinante como pueden ser las cosas que salen de lo normal, es decir, lo paranormal, entendido en sentido muy genérico. Pues bien, con ese motivo, ante esa carencia, hemos querido subsanarla de algún modo y Vicente Vaquero, que no se llama así, es un seudónimo, como ahora él dirá, va a empezar esta tarde el mencionado ciclo, y yo creo, porque por ahí han circulado los folletos, e incluso tenemos muchos más, por si alguien quiere recogerlo ahora, es realmente sugerente, fascinante y por lo menos es curioso. Seguro que os va a interesar y, en fin, lo ideal sería que tras la charla del señor Vaquero, que no va a ser en ningún momento extensa, para dar lugar a que haya intervenciones, esas intervenciones se susciten y haya un coloquio que dure hasta las 10 de la noche, que sería lo ideal. Dicho eso, os dejo con los competentes. Bien, buenas tardes a todos. Veo que hay cierta expectación por la parapsicología, lo cual me agrada mucho. Hoy damos comienzo a una serie de charlas. Hoy precisamente empezamos con la parapsicología, la ciencia de lo imposible. Seguiremos con los curanteros y la medicina del país, la videncia y los videntes. Hablaremos de la bola de cristal, de la cartomancia. Y yo quiero ese día, el día que hablemos de la cartomancia, pues hacer aquí unas pequeñas demostraciones. No las voy a hacer yo, las hará precisamente la señorita que me acompaña, Paquita Baños, que echa muy bien el tarot, y haremos unas demostraciones de lo que es la tirada larga, la tirada corta, las preguntas concretas sobre un tema, las preguntas en general, a un futuro largo, a un futuro inmediato o a medio plazo. Hablaremos también de los espíritus y el espiritismo, hablaremos de los fantasmas y de las apariciones, y ese día también traeré unas cintas para que escuchen ustedes unas cuantas psicofonías de unas investigaciones que hemos hecho en Lorca y bueno, pues hemos tenido suerte y hemos podido captar en 3 cintas diferentes por diferentes murmullos, diferentes voces, latidos de corazón. En fin, es bastante interesante. Al que le guste el tema, verdaderamente saldrá encantado, lo aseguro. Y por último, hablaremos del control mental, las técnicas de relajación y psicotrónicas, y hablaremos de las técnicas de sofronización y de la sofrología en general. Y ya, pues sin más, vamos a empezar a hablar y a explicar un poco lo que es la parapsicología, que como muy bien han definido el encargado cultural de la Caja Cultural, de la Caja del Mediterráneo de aquí de Mula, lo ha definido por la ciencia de lo imposible y las otras ciencias. Bien, la curiosidad del hombre hacia las cosas misteriosas es algo constante en él desde el principio de la humanidad, y esto por una razón bien sencilla, porque lo cotidiano se hace vulgar, adolece de aburrido, y lo conocido no interesa, es lo que está por descubrir, lo que nos fascina y lo que nos apasiona. La tradición cristiana, que es la base de la cultura, de la cultura y de nuestra civilización, es en los últimos tiempos objeto de discusión, y atravesamos una fuerte crisis en cuanto a fe e ideas religiosas se refiere. Esto unido, o quizá precisamente por ello, porque vivimos en una sociedad materialista y materializada y excesivamente consumista, ha hecho que el hombre busque respuestas por otras vías y otras fuentes que no son por las tradicionalmente conocidas hasta ahora. Estamos asistiendo, por tanto, a un derrumbamiento de los valores de siempre, porque el hombre de nuestros días pues, busca contestación a las cuestiones que a diario se plantea, y si bien es cierto que la civilización actual ha conseguido unos logros insospechados hace apenas unos años, no es menos cierto que ese bienestar tecnológico y social no se ha visto acompañado de una mejora en el aspecto espiritual y psíquico, sino que por el contrario, este ha sido olvidado completamente. Y no tenemos que olvidar una cosa que es muy importante. Junto al ente físico del hombre encontraremos siempre su ente espiritual. Uno y otro siempre van juntos, porque el uno sin el otro no pueden vivir. Y quizás sea el olvido del cuerpo espiritual la causa principal de la gran crisis ideológica y religiosa que atravesamos en estos momentos.
El hombre sufre como consecuencia de un sistema de vida que se ha convertido en vertiginoso. Quizás en poblaciones pequeñas como esta, pues no podamos apreciarlo en toda su extensión, pero si ustedes acuden a un Madrid o a un Barcelona, me entenderán perfectamente de lo que estoy hablando. En ocasiones el progreso que se ha creado, repito, en ocasiones le ha deslumbrado, pero también no es menos cierto que a veces de igual modo le aterroriza, porque ese mundo mítico que se le prometía no solamente no ha llegado, sino que ha llegado incluso a perder la felicidad que tenía. El ruido, la velocidad, los medios de comunicación, con una serie de noticias, la mayoría de las veces trágicas, que inclusive nos meten en nuestras casas, pues a través de la radio y de la televisión, el ritmo cada vez más trepidante y rápido de los negocios, la publicidad agresiva que nos lava el cerebro y nos dice lo que tenemos que consumir, lo que tenemos que comprar, pues ha hecho que el hombre busque una salida tratando de encontrar esa felicidad perdida que decía antes, o ese mundo mágico y mítico que le habían prometido. Y es en este punto donde la magia, el esoterismo y el mundo de las ciencias ocultas hace irrupción. Porque este mundo ocultista dice tener solución para todos los problemas y, lo que es más importante, a todos les da un halo de esperanza. No nos extrañemos entonces del éxito y auge que tienen cada vez mayor toda esta serie de personajes que viven proclamando a los cuatro vientos tener poderes paranormales y que dicen ser capaces de averiguar el pasado, explicar el presente o incluso adivinar el porvenir. Y aquí nacen los videntes, los magos, los curanteros, los cartománticos, los astrólogos, los quirólogos y una larga lista interminable de nombres, todos los cuales manifiestan tener gracia suficiente para resolver nuestros problemas. Y lo que es asombroso es que a veces lo consiguen. Y ya que estamos hablando de metodología ocultista, sería conveniente quizás explicar qué es esto. Pues bien, en la metodología ocultista todos los fenómenos pueden ser explicados por una misma ley natural. Todo cuanto existe, ya sea visible o invisible, microcósmico o macrocósmico, es semejante, y todas sus partes pueden ser alcanzadas y comprendidas utilizando simplemente una de ellas. Este método nos indica que se puede llegar a comprender a Dios partiendo simplemente de un símbolo y que podemos llegar a comprender la Tierra partiendo simplemente de un grano de arena, o quien habla de la Tierra puede hablar del océano partiendo simplemente de una gota de agua. Aquí no hay relación de causa-efecto, tampoco existen los conceptos tiempo y espacio, y simplemente porque no son necesarios. En esta forma de pensar, el fenómeno es estudiado en su totalidad. No hay partes ni divisiones. No hay, por ejemplo, un mundo para los vivos y otro para los muertos. Hay solo uno que engloba a los dos y que se rige por una misma ley natural. Por el contrario, el método de la ciencia oficial es el método del análisis, es la analítica del consciente. Y es en el ocultismo donde el método es la síntesis del inconsciente. Es un mundo en el que no existen fronteras, donde los sentidos, no nos sirven porque nos valemos de otros medios, nos valemos de la intuición, de las vibraciones, de las sensaciones. Es un mundo inmerso, sumergido en la penumbra tanto de lo infinitamente pequeño como de lo infinitamente grande, en los cuales el hombre es el centro de todo y está en relación y correspondencia con todas sus partes. Y hay algo que me gustaría aclarar antes de continuar con esta charla. ¿Por qué se le llama metodología ocultista? ¿Por qué viene el nombre este de ciencias ocultos? ¿Por qué al ocultismo se le llama precisamente así? Bien, en la antigüedad la ciencia era transmitida oralmente de unos a otros, y esto se hacía en los templos, en los lugares de culto, y solo unos pocos, los privilegiados, tenían acceso a ella. Esta minoría, por otra parte, dominante, eran los sacerdotes o iniciados. La ciencia era, pues, secreta y oculta. Y de aquí viene precisamente el nombre que nuestros contemporáneos han dado a estas prácticas esotéricas y antiguas, el de ciencias ocultas. Después, cuanto las civilizaciones fueron cambiando o sucumbiendo ante otras más fuertes, cuanto aquellos sacerdotes perdieron protagonismo, al ser olvidados o quizá abandonados por aquellos que hasta entonces les daban auxilio y amparo,
cuando empezaron a darse cuenta de que ese conocimiento podía perderse, hicieron todos los esfuerzos que estaban a su alcance para que estos se conservaran, para salvar estos conocimientos y que los mismos perduraran a través de los siglos. Y por esta razón, precisamente, es como empiezan a nacer toda una serie de sociedades más o menos secretas, continuadoras hasta el día de hoy de aquella tradición y de aquellos sacerdotes y de los secretos que poseían. Y es aquí precisamente donde verdaderamente nace el nombre de lo que después se dio en llamar ciencias ocultas. Posiblemente fuera Alejandría, la ciudad antigua de Egipto, de donde fluyeron posteriormente hacia Occidente toda esta serie de conocimientos para después propagarse por él y por el resto del mundo. Aquí nacen sociedades como son los gnósticos, los rosacruces, los alquimistas, los templarios, los cátaros, los masones, etcétera, etcétera. Hubo momentos, ustedes lo saben, que estas sociedades tuvieron mucho poder. Tal es el caso de los templarios o de los cátaros, de quienes se decían que estaban en posesión del Santo Grial. También hubo momentos en que pasaron auténticos apuros, tantos que algunas sociedades desaparecieron. Ya sabemos, nos cuenta la historia, lo que ocurrió con los cátaros o lo que ocurrió con los templarios. Sea como sea, el caso es que el nombre de ciencias ocultas, como ustedes pueden observar, se lo han ganado a pulso y por partida doble. Primeramente, por lo que decíamos de los sacerdotes, que era una ciencia que estaba oculta dentro de los templos. Y segundo, porque estas sociedades tampoco la pasaron al resto del pueblo. Si bien es cierto que hoy en día, pues por ejemplo, los gnósticos o los rosacruces las están impartiendo y a todos los niveles. Bien, y después de estas breves, pero creo que eran necesarias explicaciones, vamos a explicar qué significa la palabra parapsicología y también vamos a ver los orígenes de la parapsicología, es decir, de la metapsíquica, que fue su predecesora. Etimológicamente hablando, la palabra parapsicología, para al margen, y psicología, todo lo que engloba el pensamiento humano, viene a ser algo así como al margen del pensamiento del hombre. La parapsicología, en un principio, estaba creada para estudiar los fenómenos y comportamientos psicológicos de cuya naturaleza la psicología oficial no podía dar respuesta. Está claro que en todas las etapas de la historia de la humanidad se han producido fenómenos y hechos que no pudieron ni pueden ser explicados aún en nuestros días en los términos aceptados por las teorías científicas. La parapsicología, por tanto, ha venido a cubrir ese hueco, no solamente ya de lo que no puede explicar la psicología oficial, sino lo que no pueden explicar las otras ciencias oficiales. De aquí precisamente que a la parapsicología se le haya dado en llamar también la ciencia de lo imposible. Pero no vayan ustedes a creer que la investigación por lo desconocido es cosa única y exclusivamente de nuestros días. La parapsicología, si bien es cierto que es un término, como aquel que dice, recién acuñado, no es menos cierto que ya en la época de los clásicos griegos, existía un gran interés por llegar al descubrimiento de estos fenómenos raros. Efectivamente, en aquella época, tanto Sócrates como Platón y Aristóteles mostraban un vivo interés por los fenómenos ocultos. Sócrates, con su lema «Conócete a ti mismo», estudiaba su yo y trataba de averiguar sus misterios. Platón se interesaba por la evidencia, decía que era necesario llegar a un estado de éxtasis para ver algo del mañana. Aristóteles iba más lejos, pretendía demostrar que los fenómenos que se atribuían a los espíritus de los muertos no eran otra cosa sino producto o cualidades que emanaban de la mente del hombre. Como ven, hace ya muchos siglos que el hombre pretendió iniciar esta investigación. Pero bueno, llegó Nuestra Señora Madre Iglesia y a la caída del Imperio Romano con su dogmatismo rígido y en ocasiones asfixiante como un corsé, impide cualquier manifestación que vaya o pueda considerarse contraria a su opinión. Y esto, en vez de solucionar las cosas, lo que dio lugar es que se empezaran a mezclar viejos ritos paganos con los demonios nuevos traídos por el cristianismo. Y precisamente de aquí nace la brujería y la demonología.
y se produjo, por tanto, pues un enorme retroceso en toda esta investigación. Si el hombre hubiera podido, o mejor dicho, le hubieran dejado investigar acerca de los fenómenos paranormales que en ocasiones le ocurren, posiblemente a estas alturas la parapsicología sería otra cosa. Hubiera nacido naturalmente mucho antes y posiblemente el ocultismo primitivo, la creencia en brujas o en demonios no hubiera tenido lugar. Y con esto lo que la parapsicología, con esto quiere decir la parapsicología, pretende rechazar pues eso que dicen ahora de que lo que se pretende es traer viejas supersticiones. Todo lo contrario, yo creo que la parapsicología está para desterrar esas supersticiones y ver de verdad qué es lo que hay en ellas. Después hubo otra oportunidad y esta vino con el Imperio Árabe, pero las ideas de Oriente, musulmanas y por tanto paganas, tampoco fueron bien recibidas. Avicena, filósofo árabe, investigó sobre el alma y la materia. Trató de probar que todo lo que ocurre es consecuencia de causas normales y naturales, que no existen los milagros. Para los filósofos árabes de aquella época, el alma tenía poder sobre la materia, luego es el alma la que domina el mundo de la materia. En aquella época, me estoy refiriendo al medievo, el hombre cristiano se mueve a través de un pasillo muy estrecho, apenas si le permite caminar. Si estudiamos los escritos de Santo Tomás de Aquino o los de San Agustín, vemos, y no exagero apenas un ápice, decían lo siguiente: se hace lo permitido, lo prohibido no puede ser ni siquiera puesto en discusión. Desde luego, bajo esta teoría apenas si se podía decir nada. Es lógico, por tanto, pensar que ante tal situación cesara por completo cualquier intento de investigación, en particular cuando la Iglesia tuvo la feliz ocurrencia de crear, para alabanza de Dios y desprecio al diablo, el Tribunal de la Santa Inquisición, cuyo fin, como ustedes saben, fue la caza y captura y castigo de todos los herejes, y bajo cuya excusa durante siglos se perdieron los mínimos principios elementales de la justicia y del honor. Se puede decir, y tememos no errar, que los principios de la investigación parapsicológica comienzan a mediados, me refiero a la investigación parapsicológica en términos científicos, comienzan a mediados del siglo pasado con los fenómenos espiritistas dados a conocer por las ya famosas hermanas Foss y sus no menos famosos raps. El mundo occidental se ve sorprendido y conmovido al mismo tiempo con una serie de fenómenos en apariencia inexplicables y a los que se atribuye un origen sobrenatural o del más allá. Y empiezan las controversias, empiezan las discusiones. Y para callar estas se crea en Londres, en 1869, una comisión formada por 33 miembros de la Sociedad Dialéctica, cuya sede estaba en dicha ciudad para investigar los pretendidos fenómenos espiritistas. Después de 2 largos años de investigación, dan por válidos los siguientes 5 puntos. Primero, la existencia de ruidos y vibraciones muy variados, cuya procedencia está fuera de toda acción muscular o mecánica. Segundo, el posible desplazamiento de cuerpos pesados sin contacto o conexión con persona alguna y sin acción muscular o mecánica. Tercero, ruidos que interpretados con un código de señales responden inteligentemente a las preguntas que se le formulan. Cuarto, estas respuestas son en su mayoría triviales, pero a veces dan antecedentes que solo conoce alguno de los testigos. Y quinto, algunas personas favorecen con su presencia estos fenómenos y otras dificultan su realización, pero sin que esto influya la opinión de dichas personas acerca de los hechos. Posteriormente, y tras esta primera investigación, altas personalidades del mundo de la ciencia colaboraron con sus instrumentos de observación a introducir el método científico en el estudio de los fenómenos espiritistas. William Crookes, Premio Nobel de Física, Carney, Mies y Putmore publicaron conjuntamente en el año 1886 el primer ensayo de investigación científica sobre este tipo de fenómenos, los fantasmas de los vivos. Más tarde, en 1892, se fundó la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres,
Posteriormente, en 1899, se creó otra en los Estados Unidos. Ambas sociedades empezaron a aportar a la investigación numerosas experiencias llevadas a cabo con extremo rigor científico. Después, poco a poco, han ido creándose sociedades más o menos científicas que siguieron los pasos de estos precursores, hasta llegar al año 1930, en que por primera vez se crea el primer laboratorio oficial de parapsicología en una universidad, concretamente la Universidad de Duke en los Estados Unidos. Y así, de esta manera, se logra incorporar los estudios parapsicológicos al nivel de la ciencia oficial. Posteriormente, serían otras universidades alrededor del mundo las que seguirán los pasos de la de Duke. Hoy en día existen las siguientes: 75 en los Estados Unidos de Norteamérica, 5 en Alemania, 3 en Francia, 3 en la URSS, 7 en Canadá, 3 en Italia, incluida, y pásmense ustedes, la Lateranense del Vaticano. Hay una también en Dinamarca, Israel, Bulgaria, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Brasil, Argentina y la India. En España, a nivel oficial no hay nada, pero hay diferentes sociedades que trabajan de una forma, si no oficial, sí oficiosa, con la Universidad Complutense de Madrid. El gran problema con el que se enfrenta la parapsicología es el racionalismo. Quien opina que con sus juicios la parapsicología lo pone en tela de juicio. Y eso, desde mi punto de vista y de otros autores, por supuesto no es cierto. Y ni hay interferencias entre ambos, ni siguen caminos comunes. Simplemente la parapsicología trata de dar respuesta a una serie de hechos constatados, pero sin explicar. Y esto lo hace con el máximo respeto hacia las otras ciencias. Ojalá que esas ciencias tuvieran el mismo respeto hacia la parapsicología, porque nos guste o no, en estos momentos la parapsicología está haciendo de crisol de 10 futuras ciencias oficiales que saldrán más o menos, tardarán más o menos tiempo, pero que al fin saldrán en un futuro más o menos inmediato. Y ya para terminar, veremos qué es lo que ha logrado la parapsicología hasta ahora, y esto simplemente por citar unos ejemplos. En primer lugar, se han constatado fenómenos como los de la telepatía, la hipnosis, la radiestesia, los fenómenos de poltergeist, los de telecinesis, y algo que creo que es bastante importante, y ha sido separar lo sobrenatural de lo paranormal. Creo que en este último paso pues se ha avanzado bastante. Fenómenos quizá no suficientemente explicados, pero sí constatados. Quiero decir con esto que quizá científicamente no se pueda demostrar algo, pero estadísticamente sí, y por tanto, si hay constatación, el fenómeno está ahí y existe. ¿Qué estudia la parapsicología? Bueno, pues estudia cantidad de cosas. Estudia la hiperestesia, la telepatía, la clarividencia, las premoniciones, las mancias, y dentro de las mancias quizá las más importantes sean la quiromancia, la cartomancia, astrología, piromancia, hidromancia, etc. Estudia la mediunidad, estudia el espiritismo, estudia la hipnosis, estudia la sofronización, los métodos sofrológicos, el magnetismo, estudia la telequinesis, la secnoglosia, la idioplastia, la telergia, la teleplastia, la bilocación, las combustiones humanas espontáneas, las curaciones paranormales, la levitación, el poltergeist, las casas encantadas, la infestación de esas casas, la magia, tanto la blanca como la negra, la brujería, la demonología, el control mental, el viaje astral. Bueno, yo podría ahora, si quieren ustedes, les podría dar una pequeña explicación de esto, pero a mí me parece que la charla sería mucho más interesante si hay cierta conversación entre ustedes y yo. ¿Qué prefieren? ¿Conversación? Pues me tienen a su disposición. Bueno, a lo sobrenatural, el origen que se le da es un origen, pues eso, milagroso, que procede de Dios. Le puedo decir en este caso, por ejemplo, parece ser que está constatado que la Virgen del Pilar se apareció a orillas del Ebro. Para los psicólogos se trata de un fenómeno simplemente de bilocación. Es decir, es posible que en aquella época estuviera en Judea y al mismo tiempo pudiera estar en España. Para nosotros no existe milagro, existe un fenómeno simplemente de bilocación. No negamos con esto que verdaderamente pueda haber mano divina
entre medias, ¿no? Pero de momento, como humanos que somos, creemos que puede ser explicado mediante un fenómeno de bilocación. ¿Y quién puede tener telepatía con otra persona? Pues puede tener telepatía con otra persona aquel que en un momento dado puedan llegar a un mismo tipo de onda cerebral. Hubo ciertos experimentos, y todavía se siguen experimentando, pero hubo uno muy famoso, y fue con el submarino Nautilus, en el que una persona que estaba encerrada voluntariamente en un camarote, todos los días se le daba un sobre a una hora determinada, y bueno, pues a muchos miles de kilómetros de distancia había otra persona que recogía esos mensajes que desde el Nautilus se le mandaban, con lo cual se demostraba, creo que se pudo demostrar, porque luego están pues una serie de corrientes por ahí que dicen que todo eso es ciencia ficción, pero vamos, yo pienso que no fue ciencia ficción, fue un experimento oficial y además realizado con todo rigor científico, y entonces se pudo demostrar, si no a un 100%, por lo menos sí a un 60, un 70% de que la telepatía verdaderamente sirve para algo. ¿Pero todos lo pueden hacer telepatía o todos? Pues mira, yo creo que en esta vida todos nacemos con las mismas facultades. Lo que pasa ocurre como con los atletas. Uno tiene más facultades que otro, pero en cualquier caso tienes que ir, ¿cómo decirte? Tienes que acostumbrar a tu cuerpo. El atleta, por muchas facultades que tenga, si no entrena, no llega nunca a conseguir una marca que sea aceptable. Con la telepatía o con cualquier otro fenómeno, si no entrenas, no llegas a nada. ¿Me comprendes? ¿De qué trata el estudio de Poltergeist? ¿Perdón? Poltergeist. Los estudios de Poltergeist, bueno, pues hasta hace muy poco se pensaba que los Poltergeist eran espíritus burlones, porque se ha seguido un poco al pie de la letra la doctrina de Alan Kardec. Yo creo que Alan Kardec hoy en día ha quedado superado. Entonces Alan Kardec nos hablaba de unas jerarquías de espíritus y nos hablaba de los espíritus burlones. Poltergeist es una palabra que viene del alemán, en realidad se pronunciaría Poltergeist, y viene del alemán y viene a ser algo así como duende burlón. Hoy en día se cree que pues, se ha constatado de que todos estos fenómenos no son debidos a espíritus burlones, sino simplemente a personas que tienen mucho poder mental, que no pueden ellos controlar, sobre todo en las mujeres, cuando están en una edad que pasan, pues eso, de ser chica a ser mujer, hay una gran disfunción hormonal dentro de ellas, lo cual hace que se libere una gran energía, y eso es lo que da los fenómenos de Poltergeist, que son en realidad fenómenos de telecinesis. Es decir, son capaces de mover un objeto material a distancia, pero esto ocurre sin que ellos lo quieran, o sea que no hace falta que ellos se lo propongan. La energía se libera automáticamente y libremente. ¿Más? ¿Cómo se desarrolla un viaje astral? Bueno, un viaje astral requiere su técnica. El viaje astral, primero tienes que llegar a una relajación muy profunda, y entonces a partir de ahí, si puedes llegar a conseguirlo, puedes salir de tu cuerpo, puede salir tu doble etéreo, siempre quedarías unido, por eso que los gnósticos llaman el cordón de plata, y bueno, pues a partir de ahí, si el viaje es voluntario, puedes ir donde quieras. Puedes incluso atravesar las fronteras del tiempo-espacio. Pero pudiendo volver, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que es bastante peligroso, ¿eh? Bastante peligroso, requerirías estar en un lugar en el que nadie en absoluto te pudiera molestar, porque un despertar brusco te podría ocasionar una parada cardíaca. ¿No ha habido casos? Una parada cardíaca. No, digo que se ha habido casos de viajes astrales. Sí, ha habido gente que se ha quedado en el sitio por eso. Es muy peligroso. ¿Y se puede conseguir eso? ¿Perdón? ¿Hacer un viaje astral se puede conseguir y hay pruebas? Bueno, hay pruebas de gente que dice que lo ha hecho y lo ha conseguido. Por supuesto que a usted la única prueba que le valdría sería su propia experiencia. Porque que yo le diga, por ejemplo, que yo lo consigo o no lo consigo, no es una prueba, ¿me comprende? No es sugestión, no. No es sugestión. Yo le puedo decir, en una ocasión, me consta que la persona que me lo dijo no me mentía, me dijo que tenía mucha ilusión por ir a Ávila. Y entonces, bueno, parece ser que tiene cierta facilidad, porque hay gente que tiene cierta facilidad para estas cosas. Ya lo he dicho antes, nacemos todos con las mismas facultades, pero uno la desarrollamos más que otro, por la razón que sea.
Entonces hubo una chica que me dijo que tenía mucha ilusión por ir a Ávila, tenía facultad para hacer el viaje astral, y en una ocasión se lo propuso. Y según ella fue a Ávila. Y la prueba que ella misma se dio fue que se fijó en un lado de la muralla, había una serie de pruebas, de signos. Y entonces ese verano, cuando cogió las vacaciones, se fue a Ávila y parece ser que efectivamente eso que ella vio lo pudo comprobar in situ. Y esa quizás es la mejor prueba que hay, porque lo que usted ha dicho, puede ser que una persona se sugestione a sí misma, se piense que ha hecho un viaje astral y no se ha movido del lecho. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero referente a los rayos, ¿sigue eso de estudiar los ingleses? No estoy muy enterado de ese asunto. ¿Se refiere usted a porque a lo mejor yo lo conozco de otra manera? Sí. Bueno, la partícula sí viene a ser, bueno, entonces sí, está usted hablando de los rayos, bueno, de los rayos no, de las ondas alfa, beta y delta. La partícula sí viene a ser todo lo relacionado con la psique del hombre. Es decir, que todo lo que tenga relación con la psique del hombre le pone la partícula así. Pero sin duda usted lo que se refiere es a las vibraciones o a las ondas cerebrales alfa, beta y delta, que vienen a ser diferentes ondas según el estado en el que la persona se encuentre. Sueño profundo o simplemente que esté en acción. ¿Cómo se consigue una sesión de espiritismo y cómo se contacta? Y si se contacta con algún ser que tú conozcas, bueno, que si te puede pasar algo en una sesión o algo así. Bueno, puede suceder una cosa, y es que te pueda sugestionar, porque yo no creo en la posesión diabólica, yo lo que sí creo es en la obsesión. De hecho, he hablado con muchos centros espíritas y ellos no creen en la posesión, lo que sí creen es en la obsesión, de que un espíritu se quede dentro. Yo creo que no, yo creo que es que nos obsesionamos con eso. Una sesión espiritual, pues mira, hay diferentes maneras. Se puede conseguir a través de una medium, se puede hacer una rueda espiritual con las manos unidas para transmitirse la energía unos a otros, y luego está lo que se llama la vasografía, que es lo que más se practica. En un caso u otro, yo esto no se lo recomiendo a ninguna persona que tenga problemas de nervios, que tenga disociación psíquica, que sea una persona, por decirlo de alguna manera, débil mental. Creo que eso es para personas que están muy centradas y bueno, pues saben muy bien lo que se hace, lo que llevan entre manos. Puede ser muy peligroso también. Y te puede, por ejemplo, un muerto te puede tomar manía y si tú le dices que se vaya, no se va. Tú estás con él. Entonces empiezas a obsesionarte ya. Tú estás hablando con él y él, como que se está moviendo el vaso y te dice que no se quiere ir o algo así. No pasa nada, no. Pues pasa eso, que si no se va y tú te crees que no se va, te empiezas a obsesionar y al final crees que estás poseída. Y no es que estés poseída, es que estás obsesionado. ¿Sí? ¿Los sueños tienen que ver algo con la realidad? ¿Perdón? ¿Los sueños tienen que ver algo con la realidad? Bueno, los sueños pueden ser premoniciones del futuro. Precisamente yo traía aquí una fotocopia de una revista y le voy a contar a usted pues un sueño y luego me dirá, usted misma va a juzgar si tiene... Bueno, pues luego tú vas a ver si tienen algo que ver con el futuro, o sea, con la realidad o no. Mira, en el año 1898, y esto fue provocado por un sueño, un escritor que no era conocido, se llamaba Morgan Robertson, publicó una novela que se llamaba Titán. En ella decía que en un viaje inaugural, un barco que se consideraba insumergible, que desplazaba 70.000 toneladas, en el que viajaban 2.500 pasajeros y en el que solamente había 24 botes. Con 24 botes está claro que no se podían salvar los 2.500 pasajeros. Chocaba en el viaje inaugural con un iceberg. Posteriormente, en el año 1912, concretamente el 14 de abril de 1912, el Titanic. Tú fíjate la similitud de nombres, Titán y Titanic. El Titanic tenía 66.000 toneladas, 4.000 menos que aquel.
Viajaban 2.224 personas. Hay una diferencia de 200 y pico. Tenía 20 botes. En el Titán había 24. Murieron 1.513 personas, igual que en el Titán, que moría la mayor parte de los pasajeros. Y además también estaba considerado insumergible y, para mayor INRI, tropieza con un iceberg en el viaje inaugural. Tú misma juzgas si los sueños pueden tener algo que ver con la realidad. Pero puede suceder, tengo un sueño, ¿me puedes saber lo que sueño? Bueno, es que no todos los sueños tienen que ver con la realidad, ¿me comprendes? Hay sueños que sí pueden suceder. Tampoco te obsesiones por eso. Puede o no puede. ¿Y cómo es posible que una vez el amigo cogimos al más recio de la compañía y no, lo que decís era hacer? Y entonces nos da una consigna al oído, y con un dedo lo levantamos para arriba. Sí. Yo esto nunca lo he escuchado, Bueno, eso sería algo parecido a la levitación. Yo le puedo decir a usted una cosa. Yo en Guinea vi una vez, y esto fue en un claro de la selva, vi una vez a una negra a 3 metros de alto y el hechicero bailando allí alrededor de él. Ahí sí que no había truco ni cartón, porque todavía lo vemos en una sala de fiestas y bueno, pues puede existir el truco del alambre, del hierro, pero es que estábamos en medio de la selva. Y la negra estaba, bueno, como la trajo su madre al mundo. Pues bueno, esa gente no tiene problemas del pudor que tenemos nosotros, ¿no? Y ya les digo, estaba a 3 metros del suelo. pero no entiendo que cualquier persona, o sea, sabiendo la fórmula y tal, se la decía, la hacíamos y tal, y con un dedo, lo levantamos para arriba. Lo que pasa es que de alguna manera les estaba sofronizando. Yo sé que vamos, eso me pareció muy extraño porque ya lo dábamos, de arriba no lo hacíamos. Sí. Y él aprovecha su propia energía para hacer eso. No la energía de él, sino la energía de usted. Pero con un dedo, Sí, sí, con un dedo, sí. y aún allí era cogiendo de las articulaciones. Sí, puede ser, sí. Sí, puede ser. De hecho, lo que pasa es que no sabemos si ahí lo que actúa es la mente o el cuerpo físico. Hay técnicas orientales de artes marciales que lo que se utiliza es precisamente la energía del contrario, es decir, puede ser así un enclenque, pero lo que hace, según la postura, la posición, la velocidad del contrario, es aprovechar toda esa energía que el otro está desplazando para mandarle pues al quinto infierno. Por eso lo digo que no se sabe en estos casos si lo que se utiliza es una fuerza mental o una fuerza física que no sabemos cómo se puede utilizar. Lo que pasa es que gente que precisamente gente que estaba ni preparada ni cualquiera lo puede hacer. Posiblemente las ganas de ustedes mismos de colaborar, la sofronización que él pudiera llevarles a cabo, pues todo eso unido se pone a hacer milagros, de verdad. Me dejó marcado aquello que como usted me pareció tan Sí. extraordinario. Hay cosas muy extraordinarias que no sabemos cómo ocurren, pero que ocurren. Incluso recuerdo una vez, estaba viendo una revista de la psicología, bueno, hice el experimento, y es que se hace una potencia mental sobre un objeto y es capaz de moverse. La verdad es que pensé que siempre que tuviera la persona que iba a hacer experimentos, tuviera por lo menos concentrada. Es que ya le digo, en esos casos podríamos hablar de telecinesis, se puede hablar de sofonización, se puede hablar de levitación, es que es un fenómeno raro. Yo sé que lo moví el papel, no estaba seguro, lo marqué para saber si realmente lo había movido, lo volví a repetir el experimento, o sea, y la raya que hice en el papel con el cono que puse, estaba la primera raya. No, yo el único que, o sea, lo único que es así. Bien, ¿no hay más preguntas por ahí? Sí. dicho hace algo sobre la semiglosia? ¿Perdón? Sobre la semiglosia. Xenoglosia. Sí, xenoglosia se llama. Bueno, depende si estamos utilizando nombre, adjetivo, adverbio. Sí, la xenoglosia pues es la facultad que tienen algunas personas que sin conocer un idioma extranjero, incluso idiomas que ya son lenguas muertas, en un estado de trance son capaces de hablar en ese idioma. Sí. ¿Hay constancia aquí en España que a nivel oficioso, porque estoy viendo que a nivel oficial ni nada, en alguna sesión de espiritismo se han invocado
Bueno, a nivel oficial, nada. A nivel oficioso, bueno, mire usted... Sobre esto hay mucho más de truco que de realidad. Entonces, no sé yo hasta qué punto hay algún medio que de verdad se emplea a fondo en eso o sea más truco que realidad. Mire usted, yo le puedo decir que hace poco, y además tengo aquí una señorita Paquita que es testigo de esto, estuvimos en una sesión porque un muchacho decía que un curandero, no sé si era de Alhama era, ¿no? El curandero. Que un curandero de Alhama le había dicho que tenía el espíritu de un muerto junto a él, que le acompañaba a todas partes, y entonces, bueno, este hombre dio una serie de datos, dio el nombre y dijo que este hombre pues había fallecido en un accidente de circulación. Estoy hablando de una persona de Lorca que va a consultar a uno de Alhama. Efectivamente, una persona con ese nombre había fallecido en un accidente de circulación y hacía pocas fechas, y ciertamente era amigo de este muchacho que fue a consultar. Bueno, pues él estaba un poco con la mosca detrás de la oreja. Me habrá engañado, habrá sido una casualidad que lo sepa. Entonces me vinieron y me consultaron y me dijeron si yo conocía alguna medium. Yo conozco una señora en Lorca que, desde mi punto de vista, creo que es bastante formal y yo me guío sobre todo de una cosa, es que si no hay perras por medio, por lo menos cierta credibilidad hay que darla. Que luego esté un poco alucinado o no, esa es otra cuestión. Pero de momento me parece que es una persona que tiene cierta credibilidad. Entonces estuvimos en una casa, esta mujer entró en trance, nadie le había dicho nada, absolutamente, simplemente queríamos constatar si lo que le habían dicho a este muchacho en Alhama era cierto y cómo se llamaba la persona que decía ante ese espíritu. Oiga usted, coincidió al 100%. Entonces yo pienso que bueno, en muchos casos puede haber trucos, pero creo que en estos casos no hay truco. Yo quisiera aclarar también una cosa. No sé si ciertamente ese espíritu estaba ahí o no estaba ahí, porque lo que quiero decir es que también es posible que esta mujer, a través de su mente, captara en nuestras mentes el nombre de ese muerto. ¿Me comprende? Entonces ahí está la gran cuestión y el gran problema de resolver. Si existe el espíritu o es simplemente un poder de la mente que por medio de la telepatía ha sabido captarnos y dijo el nombre, las circunstancias, en fin, es que nos dio una serie de detalles que nos dejó a todos alucinados. ¿Cómo se consigue la cartomancia? La cartomancia estudiando mucho y practicando. Pero los resultados salen siempre. Si eres una buena clarividente, sí, porque el inconsciente del consultante queda reflejado en la carta. Es decir, que aunque salgan dos cartas iguales para dos personas diferentes, la contestación nunca será la misma. ¿Me has comprendido? Ahora, si eres una mala clarividente, salen dos cartas iguales y dirás a las dos personas la misma cosa, porque en realidad tú no estás viendo el inconsciente de la persona, sino estás viendo nada más que la carta. ¿Sí? ¿Existe la telepatía entre animales? Pues yo creo que sí, debe de existir. Debe de existir porque, bueno, están las migraciones de los animales. Claro, también aquí estamos hablando de otro fenómeno que le dice el magnetismo. Se achaca a la glándula pineal de que los animales... bueno, la glándula pineal es que se le ha dado a llamar como si fuera un tercer ojo. Y entonces se achaca a la glándula pineal pues estas grandes migraciones que por magnetismo, y el hecho de que salga la palabra magnetismo le voy a decir a usted por qué. Porque se ha comprobado que muchas bandadas de pájaros, cuando van a atravesar, por ejemplo, una línea férrea, si viene un tren en ese momento, se paran, no siguen volando. Parece ser que hay ciertas perturbaciones de tipo magnético producidas por el ferrocarril. Luego a continuación continúan. Pero lo que haya telepatía o no, bueno, el hecho de que vayan todas a reunirse y todo esto es posible que entre ellas mismas se manden señales. De hecho, muchas veces, cuando hay cierto peligro, una de ellas sale, no ha mandado señal de aviso a las demás y las demás también salen. ¿Es que todas han visto el peligro o es que ha habido una comunicación entre ellas? Es que siempre un experimento, bueno, leí en un libro que Luis siempre un experimento, una coneja que salió
sentía convulsiones cada vez que se mataba. Sí, eso lo he leído yo, sí. Vamos, como estamos hablando de Rusia, es un país que más o menos... Sí. Las publicaciones no están bien. Si era... Vamos, si puede ser cierto... Sí, ese experimento yo lo he leído también. Lo que pasa es que habría que ver también, sí, telepatía, habría que llamarlo telepatía. En cualquier caso, usted sabe que bueno, hay una unión muy fuerte, no solamente entre los animales, sino, entre las personas también, la mujer con el bebé. Hay muchas veces que el bebé está a 2 habitaciones y está llorando, nadie le escucha y sin embargo la madre le está sintiendo. Es telepatía, porque es que lo que le quiero decir que el bebé en realidad no creo que tenga conocimiento suficiente como para telepáticamente mandar un aviso a la madre, sino que es posible que haya otro tipo de unión, otro tipo de nexo. En cualquier caso, toda la cuestión que sea de la mente, no hay distancia. Por ejemplo, en radiestesia, cuando... No recuerdo ahora el nombre del general italiano que hizo un viaje en globo al Polo Norte, vamos, en globo no, en dirigible. Bueno, pues había... Tengo el nombre en la punta de la lengua, ahora no me sale. Bueno, pues había un sacerdote que estaba en Suiza y todos los días, a través de la teleradiestesia, bueno, pues con un mapa, señalaba exactamente la posición en que ese momento estaba el dirigible en el Polo Norte. Y todos los días un periódico suizo daba la noticia y los italianos tenían un gran cabreo. Era la época del fascismo y demás, y había pues ese triunfalismo que siempre ha habido en este tipo de política, ¿no? Y claro, estaban muy enfadados porque los suizos todos los días se les adelantaban. Porque claro, esta gente tenía que esperar la noticia pues a través del telégrafo que tenía que dar bastantes vueltas antes de llegar a Italia. Y todos los días los suizos se les adelantaban. Y esto se conseguía a través de la teleradiestesia. Y de Suiza al Polo Norte pues hay unos cuantos kilómetros. Por eso digo que en cuestiones mentales el espacio no existe. ¿Puede haber 2 hermanos de mente? ¿Cómo? Hermanos de mente. ¿Cómo? De mente. Ah, que sí. Hermanos, bueno, lo que pasa es que los gemelos que parten de un solo óvulo, bueno, hay una gran similitud entre ellos. De hecho, si por ejemplo uno está en África y tiene un accidente y el otro está en América, el que está en América sufre el accidente como si le estuviera ocurriendo a él. Hace poco leí una historia de 2 muchachas, una de ellas gemelas, ¿no? Y de un solo óvulo. Una de ellas estaba a punto de dar a luz. Bueno, no, perdón, una de ellas se queda embarazada y no lo sabe. Y sin embargo la otra, la que no está embarazada, que iba a miles de kilómetros de ella, empieza a sentir por los típicos mareos de las mujeres de los principios del embarazo. Y bueno, un día coge el teléfono ya desesperada y dice, por favor, llama a la madre, dice, por favor, di a mi hermana que vaya al médico y la dé algo, porque esto no hay quien lo aguante. La tabla Ouija es la vasografía que decía yo antes. La tabla Ouija es una sesión de espiritismo que, bueno, pues es una tabla, un tablero, pues más o menos como esto, que tiene todas las letras del abecedario, todos los números, tiene una entrada, una salida, un hola y un adiós. Y a través del vaso, que lo tocan todos los participantes, el vaso va de una letra a otra hasta que va formando palabras. En estas sesiones lo conveniente es que haya uno que se quede como secretario, como medium, que vaya haciendo las preguntas y vaya anotando por las respuestas. ¿Pero eso es verdad o es el poder de la mente que tiene, que se concentra en el vaso y hace moverlo? ¿O es el espíritu que es verdad que es? Pues esa es el gran interrogante, que no sabemos si es la mente o es o es que hay un espíritu. Lo que sí está claro es que nuestro inconsciente, yo me inclino más por el poder de la mente que por los espíritus. Soy más mental que espiritista. Entonces yo pienso que el inconsciente de las personas está enterado de todo lo que ocurre, no solamente de lo que ocurre hoy, sino lo que ocurre mañana y lo que ha ocurrido ayer. Y además dentro de nosotros llevamos una herencia genética de muchos miles de años. Pero eso está en el inconsciente, y el inconsciente es el sótano bajo del cerebro, y no salen las noticias. Es posible que cuando haya una relajación, cuando haya después una gran concentración, es posible que el inconsciente sea capaz de adivinar esas cosas que pensamos que nos está diciendo un espíritu, pero que en realidad las decimos nosotros,
y que sea nuestra fuerza mental la que mueva el vaso. Perdón. En Perú, no sé si exactamente en Perú, pero en Latinoamérica hay una escuela o una agrupación de personas que se dedican a hablar con el extraterrestre a través de... Sí, leí algo de J. Benítez hace poco, bueno, hace poco, lo llevo escribiendo hacía mucho tiempo, pero vamos, que lo he leído hace poco. Sí, eso, telepatía, es que se hace, te relaja, entonces empieza a preguntarle a... Como yo me acuerdo de uno de los nombres de los extraterrestres que era Noma, te pregunta, entonces ella te hace que se mueva. Sí, bueno, se comunicaban a través de la psicografía, la escritura mecánica. ¿Eres tú que te autosugestionas o Si yo pudiera contestarle a eso, pues tendríamos una cuestión de la parapsicología ya resuelta. No sabemos si es que verdaderamente a través de la mente luego el brazo se mueve solo, o si verdaderamente se reciben esas llamadas, si nos sugestionamos, no lo sabemos. Pero en fin, la psicografía sí existe. De hecho, la medium esta que he nombrado hace poco, una de las cosas que más utiliza es la psicografía, a través de la cual pues nos da mensajes para todos los gustos. Sí, yo le puedo decir, pues, estaba diciéndole antes de la credibilidad. A mí hace poco me dio un mensaje y decía: Julio Verne te va a visitar. Bueno, dicho así nos da risa. Dicho así nos da risa. La cuestión es que al cabo de los 10 días tuve una visita de mi padre vive en Madrid, y me vino con las obras completas de Julio Verne. Podrá ser casualidad o que verdaderamente ella recibió un mensaje de alguna manera o simplemente que tiene ráfagas y ve el futuro. Ella tampoco se complicó la vida diciéndome que va a venir en persona o va a venir de forma etérea, no. Ella me dijo: Julio Verne te va a visitar. Y efectivamente a los 10 o los 12 días me regalaron las obras completas de Julio Verne. ¿En qué consiste la combustión espontánea? Y si nos puede contar algún caso concreto. Sí, la combustión espontánea parece ser que es una especie de implosión, no de explosión. Es de implosión, es decir, el fuego se alcanza en grandes temperaturas, a veces hasta los 3000 grados centígrados o más. Les digo esto porque cuando se produce la combustión espontánea en un ser humano, queda reducido a cenizas. Entonces usted sabe que bueno, cuando se intenta quemar un cadáver, en los crematorios existentes se alcanzan temperaturas muy elevadas y sin embargo tiene que estar sometiéndole a esa gran temperatura durante varias horas para lograr reducirlo a cenizas, y no se reduce a cenizas, que parece ser que luego hay un procedimiento para terminar de romper los huesos, porque no se puede, y eso es la combustión humana, la combustión espontánea humana. ¿Y se conocen varios casos? Sí, lo que pasa es que no tengo información a mano, pero sí, además fotografías, sí. El próximo día que venga, si tiene usted interés en ver alguna, yo se las traeré. Hay fotografías en las que además a lo mejor queda pues queda una mano o queda un trozo de pie, y todo lo demás está completamente reducido a cenizas. Entonces, pero hay una cosa curiosa, por eso le decía que es una implosión, no es explosión, porque los objetos que hay alrededor no arden, a pesar de conseguirse esa gran temperatura. Es decir, que el calor va dirigido hacia adentro, nunca hacia afuera, porque lo que es ilógico que se alcanzan 5000 grados, imagínese usted que esta pluma estilográfica estuviera al lado, se quemaría, no le afecta en absoluto. Es un fenómeno muy extraño, pero no es nuevo, porque Charles Dickens, en una de sus obras, hay un personaje, un soldado, que era, en fin, le hace ver que es una especie de borrachín y demás. En una de las escenas aparece precisamente quemado de esta manera, es decir, queda de él las dos piernas y todo lo demás reducido a cenizas. Y hay varios casos más. Me parece que Shakespeare también habla de, en otros términos no, pero habla de este fenómeno. ¿Se sabe que la dudara asesorar ese proceso? No se tiene ni idea. ¿La cámara tibia se utiliza para psicología? Sí, claro. Se utiliza para ver el aura no solamente de las personas, sino de las plantas, de los animales.
y a través del aura pues se ve más o menos la energía que una persona tiene y que es capaz de emanar. De hecho, muchas veces a través de la cámara Kirlian podemos ver como un curandero que tenga bastante fuerza, cómo esa energía se transmite a otra persona que la esté atendiendo. O sea, no solamente se ve el aura, sino que se ve cómo la energía sale de las puntas de sus dedos y se dirige hacia la persona a la que está tratando. ¿Los curanderos cómo hacen para curar a otras personas? Los curanderos de muchas maneras. Te curan en nombre de Dios, te echan saliva, te dan hierbas. Tienes curanderos para todas las clases y para todos los gustos. Pero, ¿en qué se basa más o menos? Pues se basa, todos ellos tienen un denominador común, y es que todos ellos dicen curar, bueno, primero curan en nombre de Dios, y segundo, que todos tienen la gracia recibida por Dios. Y unos dicen que tienen magnetismo, otros que es su saliva. Hay algunos que se ponen a eructar, incluso devuelven cuando están curando, cuando dicen que una persona verdaderamente está enferma, entonces se ponen les dan esos síntomas. Hay otros que no te hacen nada, simplemente te miran y te dicen, vete para casa, que verás como de aquí a tu casa ya es nota mejoría. Hay de todo. Pero de los curanderos precisamente la próxima charla, o sea que te diré más cosas. Los desaparecidos del Triángulo de la Bermuda, ¿ha habido alguno? ¿Que haya vuelto? Ni uno. Ni uno. Pero no se sabe nada sobre No. de qué se basa. Últimamente había una teoría soviética que parece ser que hay debajo en el océano hay un tremendo poder magnético que provoca es como una especie de embudo, es como una especie de remolino que provoca en el cielo, o sea, sobre su vertical, y entonces parece ser que cuando un cuerpo sólido de cierto peso entra en esa espiral, aumenta mucho el peso, de tal modo que va para abajo por ese peso que ha aumentado por 10, 20 o 100 veces. Esa es una teoría que ha salido apenas hace unos meses. Y antes de que alguien desaparezca en el Triángulo de las Bermudas, ¿se han recibido mensajes como diciendo que ocurría algo? Sí, se han recibido mensajes, lo que pasa es que la mayoría de las veces han quedado cortados, diciendo que no comprendían o que veían una cosa rara. Se han recibido mensajes, sí. Referente a la pirámide de Chichen, por ahí te tiene, es real, eso de dejarla por la cama y dar por ahí. Bueno, está comprobado, sí, está comprobado y está constatado de que, por ejemplo, haciendo una pirámide con en miniatura, por supuesto, con las dimensiones específicas y orientándolas en la dirección norte-sur, oeste-oeste, en fin, en su auténtica situación, parece que sí. Por ejemplo, con las cuchillas de afitar puede llegar a conseguir cantidad de afitados. Y esto es así porque lo que hace es que esas gotitas microscópicas de agua que se quedan en la cuchilla y que son las que en definitiva rompen el filo, la pirámide lo que hace es conseguir su evaporación completa. Y entonces, claro, al no existir eso, pues el filo se conserva mucho más tiempo. Parece ser también que, por ejemplo, si lo pone encima de un filete, bueno, no es que el filete vaya a estar ahí toda la vida, ¿no? Pero se momifica, no se pudre. Lo mismo ocurre con las plantas. Si le pone usted una pirámide encima de una planta, parece que la planta pues funciona mejor. Sí, eso está constatado y eso además es cierto. No se puede dar una explicación científica, el por qué, lo que decía antes. Hay muchas cosas que bueno, están constatadas, pero científicamente no se puede explicar por qué. Cuando él lanzó el libro, hay una pirámide experimental para que pueda ponerlo. ¿Cuándo quién? Cuando el que hizo el libro, no me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, hay muchos libros, sí. Hay también de españoles. Sí. Sí, daban una de cartón que se pegaba. Sí, efectivamente, eso es cierto, ¿eh? ¿Alguna pregunta más o lo dejamos por ahí? Sí, hasta las 10, pero si seguíamos hablando, pero si estoy aquí solo callado, no vamos a estar hasta las 10 mirándonos la cara. ¿Perdón? Hablo de la hiperestesia. Hiperestesia.
La hiperestesia es una supersensibilidad hacia las radiaciones. Entonces, por ejemplo, te puedo hablar de los radiestesistas. ¿Sabes lo que son? Son los típicos zaurí. ¿Sabes lo que es un zaurí, no? Bueno, pues un zaurí es un radiestesista. Sabe de su sensibilidad gracias a que lleva una varita o lleva un péndulo. Sin embargo, hay otro tipo de zaurí que se llama hiperestesista, y ese no necesita ni varita ni péndulo. Simplemente con llegar a un sitio dice, aquí hay agua a tantos metros y tanto caudal. Eso es, en síntesis, la hiperestesia. Lo mismo en este campo, en otros campos también. Son gente que tiene mucha sensibilidad. La gente que consigue eso es gente, por ejemplo, que no es muy nerviosa, es muy serena, que se tiene la capacidad. ¿Cómo? Perdón, es que no... Gente que puede hacer espiritismo, Sí. la cartomancia y todo eso necesita esas cualidades. Bueno, si necesitas, te digo, bueno, mira, cuando una persona es muy nerviosa, yo le recomendaría que no hiciera ni vasografía, ni sesiones espiritistas, ni nada de eso. Para la cartomancia, pues sí, yo pienso que no hay ningún problema. El problema está en la obsesión. Lo otro te puedes alterar más o menos, pero nunca mostrarás un cuadro clínico peligroso. Pero en el espiritismo sí. Si eres una persona que hay una disociación psíquica en ti, tienes un desequilibrio interior, eso es muy peligroso. Si no lo consigues porque eres muy nervioso, por ejemplo, has llegado a contactar, pero luego se va. Antes no se iba.